Si solo te quedara una frase antes de guardar silencio para siempre, ¿la usarías para decirme que sí quieres casarte conmigo? Eso es persuasión. Una frase pensada para que alguien sienta o haga algo distinto en segundos. Ahora otra frase, mucho más simple, y seguro la escuchaste cientos de veces. Últimas unidades, solo por hoy. También fue persuasión, y seguro alguna vez funcionó contigo. Estamos rodeados de persuasión, mensajes que buscan convencernos, y mensajes que usamos nosotros mismos para convencer a otros. Esa fuerza te acompaña desde niño, en la escuela, cuando aprendiste qué respuestas ganaban aprobación, en casa, cuando tus padres, con la mejor intención, te convencían de qué comportamiento merecía cariño y cuál merecía distancia. Y más tarde, en el amor, cuando alguien encontró las palabras exactas que necesitabas escuchar para bajar tus defensas, casi nunca le pusiste nombre a nada de eso. Aquí es donde casi todos se equivocan. Creen que persuadir es hablar más fuerte, insistir hasta ganar. Pero la persuasión real casi nunca empieza hablando. Empieza escuchando, de verdad. Cuando alguien se siente comprendido, baja la guardia sin que se lo pidas. Así funciona el marketing que de verdad convierte. No vende gritando, vende entendiendo, antes que nadie, qué necesita la persona del otro lado. Es psicología humana, aplicada con intención. Ese es el secreto que este libro va a enseñarte, y no tiene nada que ver con manipular a nadie. Esto es como el fuego. Puede abrir puertas cerradas por años, o quemar una relación en una sola frase mal usada. Por eso, pide algo a cambio, responsabilidad. Hay una conversación de la que vamos a hablar más de una vez en este libro. En ella había una brújula, la tuya, y alguien intentaba, sin que lo supieras, desviarla. Vamos a volver a ese momento cuando sepas leerlo distinto. Respira. Empecemos. Capítulo 1. La mente que decide antes de pensar. Son las 9:20 de la noche, y tienes el carrito de compra abierto en el teléfono. No necesitabas nada de esto hace media hora, pero hay un temporizador rojo arriba de la pantalla, marcando los minutos que quedan de la oferta, y sientes esa pequeña urgencia en el pecho, como si algo fuera a escapársete si no actúas ahora. Pulsas comprar, y durante un segundo, antes de guardar el teléfono, tu mente ya está construyendo la razón. Lo necesitaba, era buen precio, me lo merezco. La razón llegó después. La decisión ya estaba tomada. Esto no te hace impulsivo ni descuidado. No fue falta de disciplina ni de inteligencia, sino que tu mente hizo exactamente lo que está diseñada para hacer. Sentir primero, justificar después. El cerebro humano no funciona como una calculadora que pesa datos y entrega un resultado limpio. Funciona con impulsos, con señales del cuerpo, con una parte emocional que reacciona en fracciones de segundo, mucho antes de que la parte racional tenga oportunidad de opinar. Vale la pena detenerse un momento en esto, porque cambia por completo cómo entiendes tus propios errores pasados. Cuando tomaste una mala decisión, probablemente te dijiste después que debiste pensarlo mejor, pero muchas veces el problema no fue de pensamiento, fue que la señal del cuerpo llegó ahogada por el ruido del momento, la prisa, el cansancio, la presión social de decidir rápido. Entender esto no es una excusa para no reflexionar, es una invitación a preguntarte, antes de decidir algo importante, si realmente tienes espacio para escuchar esa señal, o si estás decidiendo bajo el mismo ruido que ahogó tantas otras veces. El neurocientífico Antonio Damasio le puso nombre a esto:
Los marcadores somáticos son señales corporales, casi invisibles, que tu cuerpo genera antes de que puedas explicarte por qué. Un nudo en el estómago frente a una propuesta que en el papel parecía perfecta. Un alivio inesperado al decir que no. Esas señales llegan primero, y la mente racional se activa después, no para decidir, sino para justificar lo que el cuerpo ya decidió. A esto se le llama razonamiento posterior a la decisión. Sientes, actúas, y luego construyes la historia que hace que todo tenga sentido. Y aquí está lo que cambia cuando entiendes esto. Dejas de creer que cada decisión tuya nació de un análisis frío. Empiezas a preguntarte qué sentiste justo antes de decidir, no qué pensaste, qué sentiste. Porque ahí, en ese instante anterior al pensamiento, es donde realmente se juega la partida, y es exactamente ahí donde otros, sepan o no que lo están haciendo, tratan de influir en ti. El temporizador rojo no apela a tu lógica, apela al miedo a perder algo, y funciona precisamente porque no le da tiempo a tu mente racional de llegar a la escena. Si nadie te lo enseñó, no es porque no fueras lo bastante atento para notarlo, es porque casi nadie está entrenado para observar el instante previo a sus propias decisiones. Se nos enseña a justificar, a explicar, a argumentar después del hecho. Nunca a mirar el segundo exacto en que el cuerpo ya eligió y la mente todavía no lo sabía. Por eso, tantas personas repiten los mismos patrones una y otra vez, sin entender por qué. No están fallando en la lógica, están reaccionando desde un lugar que nunca aprendieron a observar. Y cuando no observas ese instante, alguien más puede llenarlo por ti. La publicidad no vende objetos, vende una sensación de urgencia o de pertenencia. Una discusión que se sale de control no crece por los argumentos, crece porque alguien tocó una fibra emocional que ninguno de los dos nombró en voz alta. Una persona que te convence de algo en 5 minutos, cuando llevabas semanas dudando, probablemente no te dio mejores razones. Te dio una sensación distinta, y tu mente hizo el resto sola. Esta capacidad de reconocer lo que sientes antes de actuar no te vuelve frío ni desconfiado de todo el mundo. Te da control sobre un segundo que antes le regalabas a cualquiera, porque cuando aprendes a notar el nudo en el estómago, el impulso repentino, la calma inesperada, dejas de ser la última en enterarte de tus propias decisiones, y eso cambia todo lo que viene después. Cómo negocias, cómo dices que sí, cómo dices que no, y sobre todo, cómo te sientes al final del día. Esto no pasa solo con compras, pasa en conversaciones enteras. Aceptaste quedarte en una reunión que se alargaba más de la cuenta, no porque analizaras que valía la pena, sino porque irte en ese momento se sentía incómodo, y esa incomodidad decidió por ti antes de que pudieras nombrarla. Dijiste que sí a un plan que no querías porque decir que no, en ese instante, pesaba más que el cansancio que ibas a sentir después. El cuerpo siempre vota primero. La mente solo cuenta los votos y anuncia el resultado como si lo hubiera decidido ella sola. Hay una segunda capa de esto que vale la pena nombrar. No todos los marcadores somáticos dicen la verdad de la misma manera. Algunos vienen de una experiencia real y útil, como el nudo en el estómago antes de firmar algo que de verdad no te conviene. Pero otros vienen de un miedo aprendido hace mucho tiempo, que ya no tiene relación con la situación actual, como la tensión automática frente a cualquier conflicto, aunque el conflicto de hoy no se parezca en nada al que aprendiste a temer. Aprender a distinguir entre ambos
no es inmediato. Empieza, simplemente, por preguntarte, ¿esta señal que siento es sobre esta situación o es una vieja alarma que se activó sola? Antes de seguir, quiero pedirte algo. Toma tu libreta o las notas del teléfono, lo que tengas más a mano. No hace falta que quede ordenado. Piensa en una decisión reciente, pequeña o grande, y escribe 2 columnas. En la primera, ¿qué sentiste en el cuerpo justo antes de decidir? Tensión, alivio, urgencia, calma. En la segunda, ¿qué razón usaste después para explicártelo a ti o a los demás? No busques que coincidan. Solo obsérvalas una junto a la otra. Muchas veces ahí, en esa distancia entre lo que sentiste y lo que dijiste, está la primera pista real de cómo funciona tu mente. Con el tiempo, esta observación se vuelve casi automática, y ahí es donde empieza a cambiar algo más grande que una compra o una discusión aislada. Empiezas a notar el patrón en decisiones más largas. ¿Por qué sigues en un trabajo que ya no te llena? ¿Por qué te cuesta terminar una conversación que necesitas tener? ¿Por qué a veces dices que sí, antes de que tu mente termine de procesar la pregunta completa? Ninguna de esas decisiones nació de la nada. Todas tienen, en algún punto anterior, una señal del cuerpo que decidió primero. Lo que acabas de escribir no tiene que resolverse hoy, solo tiene que empezar a hacerse visible, y así, poco a poco, dejas de ser la última persona en saber por qué haces lo que haces. Y antes de seguir, una última idea para quedarte con ella. No se trata de desconfiar de cada sensación que tengas, como si tu cuerpo fuera un enemigo al que hay que vigilar todo el tiempo. Se trata de tratarlo como lo que es, la primera fuente de información que tienes sobre cualquier decisión, y aprender a escucharlo antes de que la mente construya una historia alrededor. Esa costumbre, simple en apariencia, es la base de todo lo que viene después en este libro. Tienes la brújula, todavía no sabes leerla bien. Eso es exactamente lo que sigue. Capítulo 2. El poder que te está moviendo ahora mismo. Si todos lo creen, tú también empiezas a creerlo, aunque sea mentira. ¿Alguna vez elegiste un restaurante solo porque estaba lleno y dejaste pasar el de al lado vacío, aunque la comida fuera exactamente igual de buena? ¿O leíste que un producto tenía miles de reseñas de 5 estrellas y confiaste en cientos de desconocidos más de lo que confiabas en tu propio criterio? Eso no fue casualidad. Tampoco fue falta de criterio propio. Fue algo mucho más antiguo funcionando en silencio. La necesidad de tu mente de creer que, si muchos otros ya decidieron algo, probablemente sea lo correcto. El psicólogo Solomon Asch demostró esto hace décadas con un experimento simple. Sentó a una persona en un grupo donde todos los demás, en secreto, tenían instrucciones de dar una respuesta equivocada a una pregunta obvia, algo tan claro como comparar el largo de 2 líneas. Y una y otra vez ocurrió lo mismo. La persona terminaba dudando de lo que veían sus propios ojos y repetía la respuesta del grupo, aunque supiera, en el fondo, que estaba mal. A esto se le llama validación social, y no necesita convencerte con argumentos. Le basta con mostrarte que otros ya están de acuerdo. No es que seas fácil de convencer, ni que te falte carácter. Tu cerebro está diseñado para ahorrar energía, y copiar el juicio de un grupo es mucho más rápido que analizar cada situación desde cero. Durante miles de años, seguir a la manada literalmente salvó vidas. Quien dudaba del grupo, cuando todos corrían, se quedaba atrás. Ese instinto sigue exactamente ahí, solo que ahora lo activan reseñas,
seguidores, tendencias y salas llenas de gente comiendo la misma comida. Hoy, esa validación social tiene una versión mucho más rápida y mucho más difícil de resistir. El número. Un video con 1 millón de reproducciones parece automáticamente mejor que uno con 100, aunque nunca lo hayas visto. Una publicación con miles de comentarios positivos parece más confiable que una opinión aislada, sin importar si el contenido es igual de válido. Las plataformas lo saben y por eso muestran primero lo que ya tiene aprobación, no porque sea lo mejor, sino porque el número mismo genera más número. Es un círculo que se alimenta solo, y tú y yo estamos dentro de él todos los días, aunque creamos estar simplemente eligiendo con libertad. Y aquí está lo que la mayoría nunca se pregunta. ¿Esta idea es realmente mía? ¿O la adopté porque vi que otros ya la sostenían? Es una pregunta incómoda, porque la respuesta, muchas veces, es que ni siquiera lo sabes. Aceptaste una opinión sobre política, sobre estilo de vida, sobre lo que deberías desear, no porque la analizaras a fondo, sino porque la escuchaste repetida por suficiente gente, suficientes veces, hasta que empezó a sonar como una verdad propia. Piensa en cuántas veces cambiaste de parecer sobre algo, no porque encontraras una razón nueva, sino porque notaste que la mayoría de tu entorno pensaba distinto. Tal vez fue sobre qué carrera estudiar, tal vez sobre qué opinar de una noticia antes de leerla completa. La validación social no siempre llega con pancartas. A veces llega en forma de silencio. Nadie te lo dice directamente, pero sientes que sostener la opinión contraria te dejaría fuera del grupo, y eso basta para que la ajustes sin darte cuenta. Si no aprendes a notar esto, no solo te vuelves más fácil de convencer por publicidad o modas pasajeras, te vuelves alguien que puede terminar defendiendo ideas que ni siquiera examinó, solo porque llegaron rodeadas de aprobación. Y con el tiempo, esa costumbre de aceptar sin revisar deja una sensación extraña, la de vivir una vida llena de decisiones que técnicamente tomaste tú, pero que en el fondo nunca sentiste completamente tuyas. Es una forma de desgaste silencioso, porque cada opinión prestada que sostienes como propia te aleja un poco más de saber qué es lo que realmente piensas cuando nadie más está mirando. La buena noticia es que esta misma fuerza se puede observar, y una vez que aprendes a verla, deja de tener tanto poder sobre ti. Y aquí está lo interesante. Cuanto mejor la reconoces en ti, mejor la reconoces en otros, y ahí empieza también tu capacidad de influir de verdad, sin necesitar trucos baratos, porque cuando entiendes por qué la gente sigue a la multitud, entiendes también qué hace que alguien confíe en una idea nueva. No la fuerza del argumento, sino la sensación de no estar solo al sostenerla. Por eso, cuando quieras que una idea tuya sea escuchada, mostrar que no eres el único que la sostiene pesa más que cualquier explicación brillante, no porque sea manipulación, sino porque así funciona, honestamente, la mente de quien te escucha. Hay una segunda capa de esto que pocos aprovechan. La validación social no tiene que ser masiva para funcionar. Una sola persona respetada, sosteniendo tu idea junto a ti en una reunión, pesa casi tanto como 10 desconocidos, aprobándola en línea. No necesitas millones de seguidores para usar este principio con honestidad. Necesitas encontrar, antes de defender una idea importante, a una sola persona más que también la sostenga contigo. Esa compañía, por pequeña que parezca, cambia por completo cómo la recibe el resto.
Hay otra situación cotidiana donde esto se nota con mucha claridad: los grupos de mensajes de trabajo o de familia. Alguien lanza una opinión, otros responden con emojis de acuerdo, y en cuestión de minutos parece que todos piensan igual. Rara vez es así. Muchas de esas personas simplemente no quisieron ser las primeras en disentir y prefirieron sumarse a lo que ya tenía apoyo visible. Cuando entiendes esto, dejas de interpretar el silencio de un grupo como acuerdo automático y empiezas a preguntar directamente lo que cada persona piensa, en privado, si hace falta, antes de asumir que una idea tiene más consenso del que realmente tiene. Piensa en la última vez que defendiste una idea sola frente a un grupo entero. Probablemente sentiste el cuerpo tenso, la voz un poco más insegura de lo normal, ganas de suavizar tu propia postura antes de que alguien más la cuestionara. Eso no fue debilidad de carácter, fue tu cerebro, entrenado durante generaciones, avisándote de que estabas en una posición vulnerable dentro del grupo. Y ahora piensa en la última vez que alguien más apoyó lo que decías, aunque fuera solo con un gesto o una frase corta. El cambio en tu cuerpo fue inmediato. Los hombros bajan, la voz se afirma, las palabras salen con menos esfuerzo. No cambió el argumento, cambió la sensación de no estar solo sosteniéndolo. Antes de seguir, quiero pedirte algo. No necesitas responder en voz alta, ni escribir nada todavía si no quieres. Solo quédate con esta pregunta un momento. Piensa en una opinión que sostienes con bastante seguridad, sobre trabajo, sobre relaciones, sobre cómo debería ser tu vida. Y pregúntate, con honestidad, ¿de dónde salió exactamente? ¿La construiste tú, observando tu propia experiencia? ¿O la absorbiste de alguien que hablaba con mucha seguridad, o de un grupo al que querías pertenecer? Si te cuesta responder, prueba con una segunda pregunta, más pequeña. ¿Sostendrías esta misma opinión si supieras que nadie más la comparte? No hace falta cambiar de opinión, solo hace falta mirar de dónde vino. Y hay una tercera pregunta, todavía más incómoda, que te propongo dejar abierta para los próximos días. ¿Hay alguna decisión importante, un trabajo, una relación, un camino que sigues sosteniendo, que en realidad mantienes más por la aprobación que te da que por lo que realmente sientes hacia ella? No busques resolverlo ahora, solo déjala ahí, dando vueltas, y observa qué respuestas empiezan a aparecer solas en los próximos días, sin que las fuerces. Hay una manera de practicar esto, sin esperar a una situación importante. La próxima vez que veas que todo el mundo está hablando de algo, en tu trabajo, en una reunión familiar, en cualquier grupo, prueba a preguntar en voz baja, solo para ti, ¿qué piensas realmente al respecto antes de escuchar más opiniones ajenas? No para llevar la contraria por sistema, sino para asegurarte de que sigues teniendo acceso a tu propio juicio antes de que la mayoría lo cubra por completo. Muchas veces, esa pregunta no tiene una respuesta cómoda, y está bien que no la tenga todavía. Antes de cerrar, una imagen para llevarte. La validación social es como una corriente de río. No siempre hace falta luchar contra ella. A veces basta con saber cuándo te está arrastrando, para decidir con calma si quieres seguir esa dirección o remar hacia otro lado. Lo peligroso no es la corriente en sí, es no darte cuenta de que estás dentro de ella. Con eso en mente, ya puedes mirar con otros ojos algo que probablemente diste por hecho toda tu vida: la confianza. ¿Recuerdas la pregunta con la que empezamos este capítulo sobre el restaurante lleno? Ahora ya sabes por qué elegiste ese y no el otro.
Y esa misma fuerza que te movió a ti sin que lo notaras, es exactamente la que vamos a aprender a usar con conciencia, empezando por algo que la mayoría hace mal sin saberlo. ¿Cómo se construye la confianza real, no la prestada? Capítulo 3. Confiar no es lo que creías. La confianza no nace de la perfección, nace de lo que se puede predecir. Hay algo que casi nadie te dijo sobre la confianza. No se construye impresionando a nadie, se construye siendo previsible en lo que realmente importa. El psicólogo John Bowlby pasó años estudiando cómo los niños desarrollan seguridad emocional y descubrió algo que aplica mucho más allá de la infancia. No confiamos en quien nunca falla, confiamos en quien responde de forma consistente. Un niño no necesita un cuidador perfecto. Necesita uno del que pueda predecir la reacción. Y los adultos, aunque lo hayamos olvidado, funcionamos casi igual. Confiamos en la persona cuyas palabras coinciden una y otra vez con sus acciones, no en la que más brilla en una sola conversación. Piensa en alguien de tu trabajo o de tu círculo cercano en quien confías de verdad. Probablemente no es la persona más carismática que conoces. Es la que, cuando dice que va a hacer algo, lo hace. La que reacciona parecido hoy y la semana que viene. La que no cambia de humor según quien esté mirando. Y ahora piensa en alguien que, aunque parezca encantador al principio, te genera una duda que no sabes nombrar del todo. Casi siempre, si lo observas con cuidado, vas a encontrar una pequeña incongruencia. Dice una cosa y su tono cuenta otra. Promete algo con entusiasmo y después lo minimiza. Es cálido cuando le conviene y frío cuando no. El cerebro humano detecta estas grietas mucho antes de que la mente consciente les ponga nombre. Por eso a veces sientes desconfianza hacia alguien sin poder explicar exactamente por qué. Y terminas diciendo cosas como, no sé, hay algo que no me cuadra, sin más detalle que ese. No es que seas desconfiado por naturaleza, ni que te cueste abrirte a la gente. Es que tu mente fue entrenada, desde mucho antes de que pudieras hablar, para notar cuando algo no encaja entre lo que se dice y lo que se hace. Esa alarma silenciosa no es un defecto tuyo, es protección y ha estado funcionando toda tu vida sin que se lo agradecieras. El problema aparece cuando intentas generar confianza de la forma equivocada, exagerando, prometiendo demasiado, tratando de sonar impecable en cada frase. Cuanto más te esfuerzas en parecer perfecto, más incongruencias sin querer dejas ver, porque nadie es perfecto y el esfuerzo por parecerlo se nota. La confianza real no viene de eliminar tus fallas, viene de ser predecible incluso en ellas, de decir no lo sé cuando no lo sabes, de admitir un error en lugar de disfrazarlo, de mantener el mismo tono cuando algo te conviene y cuando no. Hay una persona en tu equipo o en tu vida que probablemente nunca prometió demasiado, que cuando algo salió mal, lo dijo directamente en lugar de justificarlo con rodeos. Es probable que confíes en ella más de lo que confías en alguien que siempre parece tener la respuesta perfecta. Y no es coincidencia. La honestidad sobre los propios límites genera más confianza que la apariencia de no tenerlos. Esto se nota todavía más en los momentos de crisis. Cuando algo sale mal en un proyecto, hay dos tipos de reacción que ves una y otra vez. Está la persona que minimiza el problema, que dice, no es nada, ya lo resuelvo antes de siquiera entender qué pasó, solo para calmar el ambiente. Y está la persona que dice, esto salió mal, esta es la parte que no controlamos, y esto es lo que vamos a hacer ahora.
La primera genera un alivio momentáneo. La segunda genera confianza real porque demuestra que puede mirar de frente lo que no funciona sin desmoronarse ni sin fingir que no pasó nada. Con el tiempo, todos terminamos confiando más en quien nombra los problemas que en quien los esconde con una sonrisa demasiado rápida. Piensa también en el efecto contrario. Alguien que en una negociación te asegura que todo va a salir perfecto sin matices, sin ningún riesgo mencionado, suele generar más alerta que calma, porque una promesa sin ninguna grieta no suena a certeza, suena a venta. Y la mente humana, aunque no sepa explicarlo con palabras, distingue casi siempre entre una seguridad real y una seguridad actuada. Hay algo más que vale la pena nombrar aquí, porque cambia por completo cómo entiendes las relaciones de trabajo y las personales. La confianza no se construye solo con grandes gestos. Se construye, sobre todo, con pequeñas repeticiones. Llegar a tiempo, aunque sea a una reunión sin importancia. Responder lo que dijiste que ibas a responder, aunque sea un mensaje pequeño. Cada una de esas repeticiones diminutas es un depósito silencioso en algo que Bowlby, en el fondo, ya había descrito en la infancia, la certeza de que puedes contar con alguien, no porque lo prometió una vez, con grandes palabras, sino porque lo demostró 100 veces, con hechos pequeños. Esta semana, una sola cosa, solo una. La próxima vez que quieras que alguien confíe en ti, no trates de sonar más seguro de lo que estás. Di la parte incómoda también. Si no sabes algo, dilo. Si cometiste un error, nómbralo antes de que lo note el otro. Es exactamente lo contrario de lo que la mayoría hace por querer caer bien, y por eso mismo es lo que más funciona. Al principio va a sentirse arriesgado. Vas a pensar que mostrar una duda o un límite te hace ver menos capaz. Es exactamente lo contrario de lo que vas a observar en la práctica. La persona que dice, no estoy seguro, pero esto es lo que sí sé, casi siempre, genera más respeto que la que finge tener todas las respuestas. Y hay una segunda parte de esta misma acción, más pequeña pero igual de importante. Elige una promesa diminuta esta semana, algo tan simple como te escribo mañana a esta hora, y cúmplela exactamente como la dijiste. No hace falta que sea grande. La confianza no se mide en gestos históricos, se mide en la suma silenciosa de promesas pequeñas que sí se cumplieron. Hay algo más que conviene saber antes de seguir. La confianza que se rompió una vez no se reconstruye con una sola disculpa perfecta, por más sincera que sea. Se reconstruye de la misma forma en que se construyó al principio, con repeticiones pequeñas y consistentes a lo largo del tiempo. Quien espera recuperar la confianza de otro con un solo gesto grande suele quedar decepcionado, no porque el gesto no importe, sino porque la confianza siempre se paga en cuotas pequeñas, nunca de una sola vez. Vas a notar algo curioso cuando lo hagas. La gente no se aleja cuando eres honesto sobre tus límites. Se acerca porque por fin siente que puede predecirte, y eso, más que cualquier encanto, es lo que hace que alguien baje la guardia contigo. Piensa también en cómo esto cambia la forma de pedir algo. Cuando pides un aumento, un ascenso, o simplemente que alguien confíe en tu criterio para un proyecto, la tentación es argumentar con todo lo bueno que has hecho, acumulando méritos como si fueran pruebas en un juicio. Pero la persona que decide no está evaluando solo tus logros, está evaluando, sin decirlo, si puede predecir cómo vas a actuar cuando las cosas se compliquen. Por eso,
mencionar una vez cómo manejaste algo que salió mal, con honestidad y sin excusas, suele pesar más en esa decisión que una lista entera de éxitos sin ninguna sombra. Y hay una última capa de esto que conecta con el capítulo anterior. La confianza también se construye o se destruye, según de dónde parezca venir tu seguridad. Si necesitas que la otra persona apruebe cada palabra que dices para sentirte firme, esa necesidad se nota y resta previsibilidad, porque tu estado de ánimo empieza a depender de la reacción ajena. En cambio, sostener tu postura con la misma calma, la reciban bien o no, es quizás la señal más clara de que se puede confiar en ti, incluso cuando el ambiente se pone difícil. Y una última reflexión antes de cerrar. Probablemente ya conoces a alguien en quien no confías del todo, aunque nunca te haya mentido de forma evidente. Vale la pena, con calma, repasar qué patrón notas ahí, no para juzgar a esa persona, sino para entender mejor tu propio radar. Muchas veces la desconfianza que sentimos hacia otros nos enseña, de paso, qué es exactamente lo que más valoramos cuando confiamos en alguien. Ese ejercicio, más que juzgar a nadie, termina siendo un espejo honesto de tus propios valores. La confianza, al final, se parece menos a un contrato firmado una sola vez y más a una cuenta que se abona con pequeños depósitos constantes. Nadie recuerda el día exacto en que empezó a confiar en alguien. Recuerdan, en cambio, la sensación acumulada de que esa persona, una y otra vez, hizo lo que dijo que iba a hacer. Quédate un momento con esta idea. No hay prisa, porque lo que sigue tiene que ver con algo que dices constantemente sin abrir la boca, y probablemente nunca lo habías pensado así. Capítulo 4. Tu cuerpo habla antes que tú. Tal vez fue en una entrevista de trabajo, cuando dijiste estoy muy tranquilo con la voz un poco más aguda de lo normal, y la otra persona, sin saber exactamente por qué, no te creyó del todo. Quizás fue en una negociación, cuando aseguraste que ese precio era tu límite final, pero tus brazos se cruzaron solos sobre el pecho, como si tu cuerpo estuviera protegiendo algo que tus palabras no. O tal vez fue en una conversación importante, cuando alguien dijo que todo estaba bien, pero evitaba tus ojos justo cuando el tema se ponía serio. En los tres casos, la información real nunca estuvo en las palabras. Estuvo en lo que el cuerpo hacía, mientras la boca decía otra cosa. El psicólogo Paul Ekman dedicó buena parte de su carrera a estudiar esto. Microexpresiones, gestos de menos de medio segundo que el rostro hace antes de que la persona logre controlarlos. Una tensión breve en la mandíbula, un parpadeo más rápido, una sonrisa que no llega a los ojos. Nadie las produce a propósito, y por eso son mucho más honestas que cualquier frase cuidadosamente elegida. Antes creías, probablemente, que comunicar bien significaba encontrar las palabras correctas. Ahora empiezas a entender que las palabras son solo una parte pequeña del mensaje completo. Tu tono, tu postura, la velocidad con la que hablas, el momento exacto en que apartas la mirada, todo eso llega antes que el contenido de lo que dices, y muchas veces lo contradice sin que te des cuenta. Piensa en cuántas veces notaste que algo no encajaba en una conversación sin poder explicar exactamente qué. Probablemente no fue lo que la otra persona dijo, fue el segundo de más antes de responder, el tono que no coincidía con las palabras, el cuerpo que se alejaba un poco justo cuando la boca se acercaba. Tu cerebro procesa cientos de estas señales por minuto,
aunque tu mente consciente solo registre una fracción de ellas como una sensación vaga de algo no cuadra. Esto no significa que debas controlar cada gesto como si fueras un actor. De hecho, intentar fingir seguridad casi siempre empeora las cosas, porque el cuerpo se pone rígido cuando trata de actuar algo que no siente, y esa rigidez también se nota. Lo que cambia todo no es actuar mejor, es alinear lo que sientes por dentro con lo que muestras por fuera, porque cuando ambas cosas coinciden, tu cuerpo deja de mandar señales contradictorias, y eso es exactamente lo que las personas leen como autenticidad. Antes pensabas que el nerviosismo se resolvía ocultándolo. Ahora sabes que se resuelve nombrándolo. Si estás nervioso antes de una conversación difícil, decir en voz baja, incluso solo para ti, estoy nervioso porque esto me importa, baja la tensión del cuerpo de una forma que fingir calma nunca logra. La incongruencia es lo que genera desconfianza, no el nerviosismo en sí mismo. De hecho, admitir un nervio con naturalidad, en voz alta, frente a otra persona, suele generar más cercanía que ocultarlo con una sonrisa forzada, porque muestra que hay algo real detrás de la conversación. Hay un ejemplo que se repite en casi todas las negociaciones. Alguien dice, esto no me convence del todo, con la voz firme, pero su pie golpea el suelo repetidamente por debajo de la mesa. Ese gesto pequeño, casi invisible, suele revelar más ansiedad real de la que las palabras admiten, y quien aprende a notar estos detalles, sin usarlos para acorralar a nadie, gana una ventaja enorme. Entiende no solo lo que la otra persona dice, sino lo que todavía no se atreve a decir. Esto también aplica a ti cuando escuchas, no solo cuando hablas. La forma en que asientes, la distancia que mantienes, si tu cuerpo apunta hacia la otra persona o hacia la salida, comunica tanto interés o desinterés como cualquier palabra que digas después. Muchas conversaciones se sienten frías no por lo que se dijo, sino porque el cuerpo de quien escuchaba ya había salido de la sala antes que sus pies. Toma tu libreta o las notas del teléfono un momento antes de seguir. Piensa en 3 conversaciones recientes que se sintieron incómodas, aunque las palabras usadas parecieran normales. Al lado de cada una, escribe qué recuerdas del cuerpo del otro o del tuyo en ese momento. Una postura, un tono, una pausa. No busques todavía sacar conclusiones. Solo empieza a construir el hábito de mirar esa parte de la conversación que normalmente pasa desapercibida. Presta atención durante los próximos días a un solo gesto tuyo. ¿Qué hacen tus manos cuando estás incómodo? Algunas personas las esconden, otras las mueven de más, otras las cruzan sin darse cuenta. No hace falta que lo cambies todavía. Solo obsérvalo, como quien mira un patrón por primera vez. Ese gesto es una puerta hacia todo lo demás que tu cuerpo dice sin permiso. Y una segunda observación, más sutil. Nota también qué le pasa a tu voz cuando estás diciendo algo que no sientes del todo. Casi siempre sube de tono, se acelera o se vuelve un poco más plana de lo normal. No necesitas corregirlo en el momento, solo necesitas empezar a escucharte con la misma atención con la que escuchas a los demás. Hay una aplicación práctica de todo esto que muy pocas personas usan de forma consciente. Antes de una conversación que te importa de verdad, tómate 30 segundos para notar cómo está tu propio cuerpo. Si tienes los hombros subidos, bájalos. Si estás conteniendo la respiración, suéltala despacio. No porque cambiar la postura cambie mágicamente lo que sientes por dentro, sino porque el cuerpo y la mente se comunican en ambas direcciones.
Así como una emoción tensa el cuerpo, un cuerpo relajado también le manda a la mente una señal de que, en este momento, no hay una amenaza real de la que huir. Y hay un último detalle práctico que conviene recordar antes de terminar. La congruencia también se aplica a los mensajes escritos, no solo a las conversaciones cara a cara. Un mensaje que dice «todo bien», pero llega horas más tarde de lo normal, con frases más cortas que de costumbre, también es una forma de lenguaje corporal, aunque no haya cuerpo de por medio. Aprender a notar estos cambios de patrón, en lugar de solo el contenido literal del mensaje, extiende esta misma habilidad a buena parte de la comunicación moderna. Vas a empezar a notar lo mismo en los demás, casi sin proponértelo. Vas a ver la mano que se cierra un poco cuando alguien menciona cierto tema, la pausa de más de medio segundo antes de un sí, todo bien. Y cuando lo notes, no lo uses para acusar a nadie de mentir. Úsalo para preguntar mejor, para dar espacio donde antes solo dabas por hecho una respuesta. Una simple, ¿seguro que estás bien con esto?, dicha con calma, después de notar una de estas señales, suele abrir conversaciones que de otra forma nunca habrían pasado de un sí, todo bien superficial. Hay un último matiz importante antes de cerrar esto. Leer el cuerpo de alguien no te da derecho a interpretar con certeza absoluta lo que siente. Los brazos cruzados pueden ser defensa o simplemente frío. La mirada esquiva puede ser mentira o timidez pura. Ninguna señal aislada es una prueba. Lo que importa es el patrón. Si alguien cruza los brazos solo cuando hablas de un tema específico, si evita tu mirada solo en ciertas preguntas, ahí es donde vale la pena prestar atención, no en un gesto suelto, que bien podría no significar nada. Antes de cerrar, vale la pena una última nota de cuidado. Notar el cuerpo del otro nunca debería convertirse en una forma de vigilancia constante. Nadie disfruta sentirse analizado en cada gesto. Esta habilidad funciona mejor en el fondo, como un instinto que se activa cuando algo realmente lo amerita, no como un examen permanente de cada persona con la que hablas. Úsala para entender mejor, no para desconfiar de todo el mundo por sistema. Con la práctica, esta lectura del cuerpo deja de sentirse como un esfuerzo consciente y se vuelve parte natural de cómo escuchas a los demás, de la misma forma en que aprendiste, de niño, a distinguir un tono de voz, enojado de uno tranquilo, sin que nadie te lo explicara con palabras. Aprendiste a leer tu propio cuerpo. Ahora viene la parte que casi nadie espera. Hay una herramienta de comunicación tan poderosa que la mayoría la evita por completo, porque les da miedo el vacío que deja. Esa herramienta es el silencio, y es justo de lo que vamos a hablar ahora. Capítulo 5. La herramienta que nadie te enseñó. Callar. Son las 3 de la tarde, y estás en medio de una negociación. Acabas de hacer una pregunta importante sobre el precio, sobre las condiciones, sobre lo que realmente necesitas saber, y la otra persona se queda callada 2 segundos de más. Sientes el impulso de llenar ese silencio, de suavizarlo, de decir algo, cualquier cosa, para que la incomodidad desaparezca, pero no lo haces. Esperas. Y entonces, sin que se lo pidas, la otra persona empieza a hablar de más, revelando información que jamás habría dado si tú hubieras hablado primero. Eso no fue suerte, fue silencio, usado con intención. La mente humana odia el vacío conversacional. En cuanto hay una pausa, empieza a sentir la necesidad de llenarla, y esa necesidad es mucho más fuerte en la persona
que se siente menos segura en ese momento. Por eso, en cualquier conversación importante, quien tolera mejor el silencio suele terminar con más información, más claridad y más ventaja, no porque hable mejor, sino porque no tiene prisa por hablar. No es que te falte seguridad si sientes la necesidad de llenar cada pausa. A casi todos nos entrenaron para eso. Un silencio en una conversación se interpreta, sin que nadie lo diga en voz alta, como una falla social, como si algo hubiera salido mal y hubiera que arreglarlo rápido. Nadie te enseñó que el silencio también comunica, y que a veces comunica más que cualquier frase. Piensa en la última vez que alguien te hizo una pregunta incómoda y respondió con calma, sin apuro, dejando pasar un segundo antes de hablar. Esa pausa, lejos de parecer débil, transmitió control. En cambio, cuando alguien responde de inmediato, atropellado, tratando de llenar cada hueco, suele transmitir justo lo contrario: ansiedad, necesidad de aprobación, prisa porque la conversación termine bien cuanto antes. El silencio funciona porque activa algo muy humano. La incomodidad ajena empuja a la otra persona a hablar para resolverla. No estás manipulando a nadie al quedarte callado. Simplemente le estás dando espacio a la conversación para que avance a su propio ritmo, en lugar de apurarla con palabras que no hacían falta. Hay otro uso del silencio que casi nadie nombra: el silencio después de un cumplido o después de una buena noticia. La mayoría, apenas recibe algo bueno, se apresura a restarle importancia. No fue nada, cualquiera lo habría hecho. Ese acto reflejo de llenar el silencio con modestia automática, muchas veces borra el impacto real de lo que acabas de lograr. Dejar un segundo de silencio después de un felicidades, hiciste un gran trabajo, simplemente diciendo gracias y sosteniendo la mirada, comunica una seguridad que ningún comentario de más podría igualar. También existe el lado incómodo del silencio, el que la mayoría evita a toda costa. El silencio después de decir algo que no gustó. Cuando defiendes un límite, un precio, una decisión, y la otra persona se queda callada esperando que tú retrocedas, ese silencio no es un error tuyo que debas reparar. Es, muchas veces, una técnica. Esperan que la incomodidad te haga ceder. Reconocerlo cambia todo. En ese momento, quedarte igual de callado, sin retirar lo que dijiste, suele ser la respuesta más poderosa que existe. Hay un tercer momento donde el silencio cambia todo, y es el que menos se enseña: el silencio antes de dar una mala noticia. La tentación es rellenar el espacio con explicaciones antes de llegar al punto, suavizando tanto el mensaje que se vuelve confuso. Una pausa breve antes de decir la parte difícil, seguida de la frase directa, sin rodeos, suele doler menos que un rodeo largo, lleno de palabras que solo posponen lo inevitable. Quiero mostrarte algo, no con palabras todavía. Primero con una imagen. Imagina la próxima conversación importante que tengas por delante. Alguien te hace una pregunta directa. En lugar de responder de inmediato, respiras. Dejas pasar un segundo, tal vez dos. No porque no sepas qué decir, sino porque decides no apurarte. Sientes cómo baja la tensión en tus hombros al no correr detrás de cada silencio. Y cuando por fin hablas, tus palabras pesan distinto, porque no salieron por miedo al vacío, sino por elección. Hay un contexto más, donde esto cambia todo, y es en las conversaciones con quienes más quieres. Cuando alguien cercano te cuenta algo difícil, el impulso casi automático es llenar el silencio con consejos, con soluciones, con "no te preocupes",
Todo va a estar bien. Muchas veces, lo que esa persona necesita no es una respuesta rápida, sino el espacio de saber que puede terminar de hablar sin que nadie se apure a arreglarlo. Quedarte en silencio, sosteniendo la mirada, suele comunicar más cuidado que cualquier consejo bien intencionado dicho demasiado pronto. Toma un momento para recordar la última vez que alguien usó el silencio contigo de forma efectiva, aunque en el momento no supieras nombrarlo así. Tal vez fue un jefe que, después de una propuesta tuya, se quedó pensando antes de responder, y esa pausa hizo que sus palabras siguientes pesaran más. Tal vez fue alguien que, en lugar de defenderse de inmediato ante una crítica, se quedó callado un segundo, y ese segundo bastó para que tú mismo bajaras el tono. Guarda esa escena. Es un buen recordatorio de que el silencio, bien usado, no es ausencia, es una decisión. Prométete algo, no grande, solo esto. En la próxima conversación donde sientas el impulso de llenar una pausa incómoda, cuenta hasta 2 antes de hablar. Nada más. Ese segundo de más va a sentirse eterno la primera vez. Con el tiempo, vas a notar que ese mismo segundo es donde vive buena parte de tu poder de comunicación. Hay una última distinción importante antes de cerrar este capítulo. El silencio que da poder no es el silencio frío, el que se usa para castigar o para hacer sentir mal a alguien dejándolo sin respuesta. Ese tipo de silencio, el del enojo sin explicación, erosiona la confianza en lugar de construirla, porque deja a la otra persona adivinando, y adivinar durante demasiado tiempo cansa cualquier relación. El silencio del que hablamos aquí es distinto. Es un silencio abierto, disponible, que invita a que la conversación siga su curso sin que tú la apures. La diferencia no está en la ausencia de palabras, sino en la intención detrás de esa ausencia. Hay una forma sencilla de empezar a practicar esto sin sentirte forzado. Elige una sola conversación al día, cualquiera, incluso una trivial, y simplemente deja un segundo más de silencio del que normalmente dejarías antes de responder. No necesitas anunciarlo ni hacerlo evidente. Con el tiempo, ese segundo extra deja de sentirse como un esfuerzo y empieza a sentirse como tu forma natural de escuchar. Piensa también en cómo cambiaría una reunión de trabajo si, en lugar de que la primera persona en hablar dominara toda la conversación, hubiera un pequeño espacio de silencio después de cada intervención antes de pasar a la siguiente. Ese hueco, incómodo al principio, suele ser justo el que necesitan las ideas más calladas del grupo para finalmente aparecer. La prisa por llenar cada silencio no solo te cuesta a ti información, le cuesta al grupo entero las ideas de quienes necesitan un segundo más antes de animarse a hablar. Lleva contigo esto, no como una regla rígida, sino como una posibilidad nueva. No todo silencio necesita ser llenado. Algunos silencios, dejados exactamente donde aparecen, dicen más que cualquier frase que pudieras haber improvisado para escapar de ellos. El silencio, bien entendido, deja de ser algo que temer y se convierte en una herramienta más dentro de tu forma de hablar, tan válida como cualquier palabra bien elegida. Y como toda herramienta, su poder no está en usarla siempre, sino en saber exactamente cuándo. Lo que viene ahora es más difícil de nombrar, aunque lo hayas sentido toda tu vida. Hay personas que entran a un lugar y, sin decir una palabra, cambian el ambiente. No es magia, es algo que se puede entender y también aprender. Capítulo 6. Dejas de perseguir y empiezan a seguirte. Eso que llamaste carisma en otras personas tiene otro nombre menos misterioso: autorregulación emocional.
no es un don que unos pocos traen de fábrica. Es una habilidad, y como toda habilidad, se puede entrenar. El psicólogo Roy Baumeister estudió durante años cómo funciona el autocontrol y encontró algo revelador. Las personas que parecen más seguras bajo presión no sienten menos emociones que el resto. Sienten lo mismo que cualquiera: nervios, dudas, ganas de defenderse, pero han entrenado la capacidad de no reaccionar de inmediato a cada una de esas señales internas. Esa pausa entre sentir y actuar, por diminuta que sea, es lo que la mente humana interpreta, casi instantáneamente, como autoridad. Piensa en alguien que conoces y que rara vez pierde la compostura. No es que no le afecten las cosas, es que aprendió a dejar pasar un instante entre lo que siente y lo que muestra. Ese instante es exactamente lo que separa a alguien con presencia de alguien que solo está reaccionando. Durante mucho tiempo, quizás pensaste que tener presencia significaba ocupar más espacio, hablar más fuerte, imponerte en cada conversación, asegurarte de que todos notaran tu opinión. Ahora sabes que suele ser justo lo contrario. La necesidad de demostrar constantemente tu valor es, paradójicamente, lo que más debilita tu presencia, porque revela que todavía necesitas la aprobación de alguien más para sentirte seguro. Hay un ejemplo que probablemente reconoces. La persona que, en cuanto entra a una sala, empieza a hablar de sus logros sin que nadie se lo pidiera. Al principio genera atención, con el tiempo genera cansancio, porque todos notan, aunque no lo digan, que esa necesidad de demostrar viene de un lugar de inseguridad, no de plenitud real. En cambio, la persona que entra, saluda, escucha primero y solo habla cuando tiene algo que aportar, suele quedarse en la memoria mucho más tiempo, precisamente porque no estaba pidiendo que la recordaran. Esto no significa desaparecer ni volverte pasivo. Significa algo más sutil: dejar de necesitar la reacción inmediata de los demás para saber que lo que dijiste tuvo valor. Cuando compartes una idea y no obtienes la respuesta entusiasta que esperabas, la tentación es explicarla de nuevo, defenderla, insistir hasta conseguir la aprobación. Esa insistencia, casi siempre, resta más de lo que suma. La idea ya está dicha. No necesita tu ansiedad empujándola para valer. Hay 3 certezas que quiero dejarte antes de cerrar este capítulo y que resumen gran parte de lo que hemos recorrido hasta aquí. La primera: dejar de perseguir aprobación no te vuelve frío, te vuelve estable, y la estabilidad es lo que otros sienten como seguridad. La segunda: no necesitas eliminar tus emociones para tener presencia. Solo necesitas ese pequeño espacio entre sentir y responder, el mismo que estudió Baumeister, el que convierte una reacción impulsiva en una respuesta elegida. La tercera: cuanto menos dependes de que otros confirmen tu valor, más natural se vuelve tu manera de influir en ellos, no porque los controles, sino porque dejas de necesitarlos para sentirte completo. Vale la pena detenerse un momento en esta última idea, porque conecta todo lo que hemos visto en este libro. Cada capítulo anterior te mostró una forma en la que otros, sin que lo notaras, movían algo dentro de ti, una validación social que aceptaste sin revisar, una incongruencia que generó desconfianza sin que supieras nombrarla, un silencio que llenaste por costumbre en lugar de elección. La presencia de la que hablamos aquí es, en el fondo, la suma de haber aprendido a notar todo eso a tiempo. No se trata de una técnica más, se trata de la brújula, funcionando de nuevo con claridad.
Vale la pena decir algo más sobre por qué esto funciona con tanta fuerza en los demás. Cuando alguien te observa reaccionar con calma ante algo que normalmente descontrolaría a cualquiera, tu cerebro social interpreta automáticamente que esa persona tiene algo bajo control que tú todavía no entiendes del todo, y eso genera respeto casi sin palabras. No hace falta explicarlo ni demostrarlo con un discurso. La calma, sostenida en el momento correcto, ya es el mensaje completo. Hay algo que quiero aclarar antes de seguir, porque es fácil confundirlo. Nada de esto significa reprimir lo que sientes, ni construir una máscara de calma perfecta. Reprimir es apagar la señal por completo, fingir que no pasa nada, mientras por dentro todo se acumula. Autoregular es distinto. Es sentir la señal completa, dejarla existir un instante y elegir después cómo responder, en lugar de que la señal responda por ti. La diferencia se nota con el tiempo. Quien reprime, tarde o temprano, explota o se agota. Quien autorregula, se cansa menos, porque no está gastando energía en fingir que no siente nada. Esta semana, elige una sola situación en la que normalmente reaccionarías rápido. Una crítica, una provocación pequeña, un comentario que te incomoda, y practica ese espacio de un segundo antes de responder. No se trata de callarte para siempre ni de fingir que no te afecta. Se trata de notar que, entre lo que sientes y lo que dices, hay un lugar que hasta ahora casi nunca usaste. No vas a dominar esto de la noche a la mañana, y está bien que así sea. La presencia real no se construye en un día. Se construye cada vez que eliges esa pausa en lugar de la reacción automática, cada vez que dejas de necesitar que alguien más te diga que estás bien. Antes de esa pregunta, quiero dejarte una imagen que resume todo el capítulo. Imagina dos personas entrando al mismo lugar. Una entra buscando aprobación en cada rostro, ajustando su tono según lo que cree que quieren escuchar, revisando constantemente si está causando buena impresión. La otra entra tranquila, presente, sin necesidad de leer la reacción de nadie antes de decidir cómo comportarse. Las dos pueden decir exactamente las mismas palabras, pero solo una de ellas va a ser recordada como alguien con presencia real, y no es la que más se esforzó por lograrlo. Es probable que, mientras lees esto, pienses en alguien concreto que ya vive así, sin necesitar la aprobación constante de los demás para sentirse en paz. Vale la pena notar que es exactamente lo que admiras en esa persona. Casi nunca es que hable más, ni que sepa más que el resto. Casi siempre es esa calma tranquila que ya nombramos aquí. La certeza silenciosa de que su valor no depende de lo que los demás decidan opinar en un momento dado. La presencia que construiste a lo largo de este libro no es un truco que se activa en momentos importantes y se apaga después. Es una forma distinta de estar en el mundo, y como toda forma de estar, se nota incluso en los silencios entre una frase y otra. Y hay algo que quiero decirte con toda claridad antes de cerrar este capítulo. Nada de este libro tuvo nunca la intención de convertirte en alguien que consigue lo que quiere a costa de otros. Todo lo contrario. Cada herramienta que viste aquí funciona mejor y de forma más sostenible cuando nace de entender a las personas, no de usarlas. La influencia que dura no es la que se impone una vez y desaparece, es la que se construye, conversación tras conversación, sobre una base de respeto genuino por quien tienes enfrente. Y ahora queda una última pregunta, la más importante de todo lo que hemos recorrido juntos.
Si ya no necesitas convencer a nadie de tu valor, ¿qué es exactamente lo que vas a hacer con todo este poder que acabas de descubrir? Cierre. La única persona que necesitabas convencer eras tú. Llegaste hasta aquí, y algo en la forma en que escuchas a los demás ya cambió, aunque todavía no lo notes del todo. Empezaste a preguntarte qué sientes justo antes de decidir. Empezaste a notar cuando una idea es tuya y cuando simplemente la tomaste prestada de la multitud. Empezaste a valorar el silencio como algo más que un vacío incómodo que hay que llenar. ¿Recuerdas esa conversación decisiva de la que hablamos al principio, la de la brújula que alguien intentaba desviar sin que tú lo supieras? Ahora sabes leerla distinto. Aquella brújula nunca dejó de ser tuya. Solo dejaste, por un tiempo, de mirarla con atención, y una brújula que se mira con atención, no importa cuánto la haya movido el viento, siempre termina señalando el mismo rumbo, el tuyo. Ya no eres exactamente quien empezó este libro. Notas tu cuerpo antes de que tu boca hable. Reconoces cuando una pausa dice más que cualquier frase. Sabes que la confianza no se impresiona, se demuestra siendo predecible, y sabes sobre todo que la persuasión más poderosa nunca fue la que usaste sobre otros, sino la que dejaste de usar contra ti mismo cada vez que te convencías de que no eras suficiente. Lleva contigo estas certezas, que sentir antes de pensar no te hace débil, que un segundo de silencio vale más que 1000 palabras apuradas, que no necesitas convencer a nadie de tu valor para que lo reconozcan. Te prometo esto, la próxima vez que sientas el impulso de hablar de más para caer bien, de perseguir una aprobación que no llega, de justificar una decisión que en realidad ya tomó tu cuerpo antes que tu mente, vas a recordar esta brújula y vas a elegir, con la misma calma con la que empezaste a leerla, hacia dónde quieres que apunte. Este libro no termina aquí, no realmente. Termina cada vez que eliges escuchar tu cuerpo antes de decidir, cada vez que dejas un silencio existir sin apurarte a llenarlo, cada vez que confías en ti lo suficiente como para no necesitar la aprobación de nadie más. Al final, nadie tuvo nunca tanto poder sobre ti como el que tú mismo decidiste entregar, y nadie va a tener tanto poder sobre los demás como quien, por fin, dejó de necesitar el suyo. Gracias por llegar hasta aquí y por dejarte acompañar en este recorrido. La brújula sigue en tus manos. Lo que decidas hacer con ella, a partir de ahora, ya es completamente tuyo.